Cuando nos pensamos en preparar las charlas de este año, empezamos a ver qué cosas os podíamos presentar que tuviesen cierta innovación. Entonces me acordé de que Fabriciano, que va a daros la charla, y yo habíamos estado hablando un montón de veces sobre temas de DevOps. Fabriciano ha sido de producción global en Telefónica, después pasó a dirigir el tema de Cloud en Ericsson, si no recuerdo mal, y finalmente recaló en Acciona con el encargo de poner en orden los temas de calidad y de DevOps, porque el grupo Acciona tiene un montón de empresas de un montón de tipologías que querían hacer que la IT fuese global para todas ellas y que la forma de trabajar fuese estandarizada para todas ellas. Contrataron a Fabriciano cuando él y yo empezamos a hablar hace como 4 años del tema. Yo no creí nunca que fuese a ser capaz de montar lo que ha montado, pero cuando me lo enseñó, le dije, a mí no me lo cuentes, cuéntalo, por favor, en la escuela de informática. Entonces conseguí convencerle para que viniese y os lo contase. Aprovechar la oportunidad porque de verdad que es empezar con temas de voz desde cero hasta montarlo y que un montón de gente y un montón de aplicaciones lo utilicen. Somos todos tuyos. Gracias, Luis. Pues nada, en primer lugar, gracias, Luis, por invitarme a esta ponencia y poder contar un poco mi experiencia. Y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y vuestra participación. Espero que lo que os cuente hoy os resulte de interés, interesante, y que os permita, si tenéis que en algún momento abordar o enfrentaros a este tema del DevOps, que lo hagáis sin ningún tipo de temor, sino todo lo contrario, con el ánimo de que realmente os pueda ayudar y aportar valor sin ningún tipo de duda. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí, digamos que hoy por hoy, en estos escenarios, digamos, vertiginosos de cambio que tenemos, lo que ocurre y lo que oiréis constantemente es que las empresas abordan procesos de transformación digital. De hecho, yo creo que hoy en la charla se ha mencionado ya varias veces, ¿no? Cuando una empresa afronta un proceso de transformación digital, lo que realmente está buscando es una ayuda, es una herramienta, un conjunto de herramientas que le permitan superar algunos retos. Retos que pueden ser desde la propia supervivencia de la compañía, porque está en dificultades, o porque va a sacar o poner en marcha una nueva línea de productos, o va a abordar un nuevo mercado. Es decir, cualquier cosa que le permita a la compañía crecer, mejorar o sobrevivir sin más, ¿vale? Entonces, cuando realmente aborda un proceso de transformación digital, lo que suele ocurrir es que siempre se empiezan por analizar básicamente 3 cosas, en mi punto de vista. En primer lugar, empezar a revisar cómo está operando, es decir, su modelo operativo, si los procesos que tiene realmente les sirven para abordar o para afrontar este tipo de retos. Quizá a veces las compañías tienen dificultades porque tienen unos procesos operativos lentos, pesados, obsoletos, que no le permiten afrontar los retos que tiene su propio mercado o su propio negocio. En segundo lugar, lo que hace es buscar una tecnología innovadora que le permita, pues eso, salir de esa situación difícil que tiene y plantear un reto para que, sin duda, sin la tecnología, seguramente no sería capaz de abordar. Y por último, pues, digamos, derivado de los 2 anteriores, suelen provocar un cambio cultural y organizativo, porque la suma de los procesos, la tecnología y la forma de operar determinan la cultura y la forma organizativa de una compañía, ¿sí? Eso es lo que, en mi entender, cuando una compañía aborda una transformación digital, realmente está haciendo. Y cuando necesita adoptar esas tecnologías innovadoras, siempre hay un proceso de crear un nuevo sistema. Es decir, un sistema
un software, una aplicación, como lo queramos llamar, que le permita pues, lanzar y soportar un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo comercial, lanzar un producto al mercado, controlar un proceso productivo nuevo. Cualquier cosa hoy necesita generalmente siempre una solución software o una aplicación. Y cuando se enfrenta a este proceso, pues lo que ocurre siempre es que sigue digamos, en este proceso que os sonará de vuestra formación, al abordar un desarrollo de un nuevo software o una aplicación, sigue un ciclo de vida similar a este, ¿sí? Es decir, una que el negocio, en este caso, nos demanda esta necesidad, el área de sistemas se pone a trabajar y empieza a construir un nuevo sistema. Y sigue un proceso similar. Empiezan los programadores, el equipo de desarrollo, a codificar, luego eso que se codifica hay que compilarlo o de alguna forma generar un artefacto que vaya a correr adecuadamente en un entorno. Por supuesto, hay que probar lo que hacemos. No podemos entregar algo al mercado o al cliente o al negocio que no cumpla expectativa ni funcional ni tecnológica, ¿no? Hay que empaquetarlo, hay que armarlo como un artefacto, como digo, para luego llevarlo a un entorno donde corra y ejecute de forma adecuada, en términos de prestaciones, rendimiento y funcionalidad. Una vez que está desplegado, el equipo de operaciones de la compañía tiene que ser capaz de explotarlo, de operarlo. Seguramente tiene que hacer unos backups diariamente, tiene que hacer una red del sistema, tiene que hacer una serie de operativas que conoceréis, encaminadas a explotar, soportar y operar esa aplicación o ese tipo de solución. Y adicionalmente es importante tener sistemas de supervisión que nos permitan detectar de forma inmediata cualquier tipo de evento. La aplicación no funciona, el sistema se ha caído, se me ha llenado el disco y aquello no responde. Todo este tipo de eventos deben ser supervisados de alguna manera para que de forma, como digo, inmediata o lo más inmediata posible, seamos capaces de reaccionar. Si lo hacemos de forma automática, mejor; si de forma manual, pues que sea igualmente inmediata. Y en ese ciclo de vida, que yo llamamos, que es como, o lo que yo entiendo que incluye el ciclo de vida de la aplicación, porque la aplicación nace cuando hay una necesidad, se construye, se prueba, se despliega, pero seguramente en su vida hay que evolucionarla, ¿no? Es decir, hay que hacer nuevos cambios, nuevas funcionalidades, y el ciclo de vida se repite. En ese ciclo de vida intervienen diferentes equipos, ¿vale? Diferentes equipos que de alguna forma cada uno tiene una responsabilidad, pero que todos deben contribuir a que el resultado final cumpla expectativas en calidad, en coste, en tiempos de disponibilidad, etcétera, ¿vale? Pues bien, al abordar este proceso, digamos que en los escenarios más tradicionales, o seguramente todavía en muchas compañías ocurre, que este proceso conlleva ciertas dificultades o ciertas, me dicen ahora los pain points, estos que digamos son ciertos puntos de dolor que lo que provoca finalmente es que no se cumpla esa expectativa, o que se tarde más en entregarlo de lo esperado, o que cuando se pone en marcha aquello no funciona como estaba esperado, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, a lo largo del ciclo de vida, pues hay ciertos tipos de prácticas, yo solo he recogido algunas de ellas, que seguramente os sonarán cuando habéis trabajado o estáis trabajando en desarrollar un sistema. Hay ciertas prácticas que provocan ese tipo de situaciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando el equipo de desarrollo está trabajando, y pensemos en un equipo un poquito grande con diferentes programadores, de repente las tareas se reparten y cada uno trabaja y programa en su puesto de trabajo, donde tiene un ecosistema y un entorno que él tiene muy controlado, pero posiblemente no sea igual al del otro programador que está en su equipo, y mucho menos puede que ese entorno no sea exactamente igual que el entorno donde la aplicación final tiene que correr, ¿vale? Entonces, la forma en que gestiona el programador el código, la forma en que cuando él compila y dice que le funciona, tiene un entorno de las librerías que utiliza, las dependencias y demás, todo está controlado. Cuando luego se lleva al escenario de producción, aquello no va porque falta una librería, el programador apuntaba a su entorno local y no al corporativo, etcétera, etcétera, ¿vale?
cosas de ese estilo. O, pues que de repente hay que hacer pruebas. Y a veces, pues, al equipo de programación, desarrollo, no le gusta hacer pruebas. Es una pérdida de tiempo, porque tarda en entregar las cosas, él hace la prueba y funciona, pero no hace unas pruebas exhaustivas y mucho menos pruebas a lo mejor de integración con el resto del equipo o con el resto de sistemas con el que esa aplicación va a interactuar en algún momento, ¿vale? Entonces, hay una serie de prácticas a lo largo del ciclo de vida que provocan ese tipo de posible dificultad a la hora de poner en marcha el sistema final, ¿vale? En la parte de operaciones, porque aquí estamos hablando a día de hoy de las tareas que hace el equipo de desarrollo y las tareas que hace inicialmente el equipo de operaciones, ¿vale? Luego meteremos a otros actores por el medio. Entonces, cuando llega la hora de operación, pues el equipo de operaciones nuevamente son personas que trabajan y operan manualmente los sistemas. Siempre que se hace una tarea manual hay un elevado riesgo de fallo, siempre, es humano. Es decir, cuando alguien trabaja y más a veces bajo tensión, aquello está sujeto a tener un problema, a tener un fallo, un error. Entonces, todo este tipo de prácticas son las que, como decimos, la forma de trabajar supone un reto y una dificultad en desarrollar un nuevo sistema. Pero hemos hablado también de que participan ciertos equipos. Equipos que muchas veces tienen intereses distintos, incluso contrapuestos. Es decir, el equipo de desarrollo, ¿qué le preocupa? Pues acabar cuanto antes su desarrollo, su software, y entregarlo y ponerlo en marcha, si es posible, 10 veces al día, mejor que una, porque le gusta o necesita tener esa agilidad, ¿vale? Pero, sin embargo, el equipo de operaciones que tiene que recibir eso, llevarlo a un entorno productivo controlado, dice, un momento, porque esto es producción y si esto falla y lo que me entrega no va bien, se va a parar el negocio y tenemos un problema. Entonces, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner en marcha un proceso de gestión de cambios y cada vez que haya un despliegue me vas a pedir un cambio. Yo lo voy a analizar, voy a ver si lo has hecho bien, si tienes la información necesaria para ¿qué pasa si al desplegarlo falla? Pues un plan de vuelta atrás. ¿Tienes el plan? Sí, seguimos trabajando. ¿Lo has probado bien? ¿Has hecho unas pruebas de rendimiento? Entonces, como veis, hay intereses de alguna forma contrapuestas entre un equipo y otro. Pero de repente aparece calidad y dice, pero hay que hacer unas pruebas, ¿no? Es decir, ¿has hecho pruebas? ¿Has medido el rendimiento? ¿Has visto que aquello escala bien? No, pues hay que hacerlas y hay que validar y crear evidencias para que yo, como calidad, vea que aquello se ha hecho. Y por último, ofrecer seguridad. Y hoy el gran reto de las aplicaciones es la seguridad. Y es un aspecto súper crítico en las compañías. Realmente estáis viendo todos los días que agujeros de seguridad de las compañías provocan los ciberataques que provocan serios problemas, hasta el punto, y lo más frecuente últimamente es, el ataque provoca tu parada de los sistemas, que va a ser muy difícil que recuperes si no estás preparado para ello, y vas a tener que hacer frente a algunas exigencias, ¿no? Entonces, todo esto lo que lleva al final es que esta forma de trabajar de forma de silos, en forma aislada, provoca finalmente lo mismo que antes, que es las cosas se enlentecen, las cosas, digamos, son más costosas y finalmente puede que aquello cuando salga o no cumpla expectativas en cuanto a la forma de haberse hecho o incluso la funcionalidad o incluso el tiempo. Es decir, los que tenemos ya algunos años hemos vivido situaciones en las que un proyecto de sistema nuevo por una gran compañía era un proyecto de 2 o 3 años. Y todavía sigue ocurriendo. Cuando eso llega a estar disponible, ya no le sirve a la compañía, porque en 3 años ya ese producto no tiene sitio en el mercado, entonces hay que volver a empezar. Entonces, para conseguir que eso se reduzca, digamos que han aparecido en el mercado o en la comunidad de sistemas ciertas herramientas, unas metodologías y unas tecnologías que ayudan a hacer esto, ¿vale? A mejorarlo, ¿vale? Por último, hemos dicho antes la transformación, 3 cosas: prácticas operativas, organización y también la tecnología. Bueno, la aparición de cloud ha sido una gran aparición, ha sido la gran oportunidad para las áreas de sistemas de contar de forma rápida y ágil de sistemas donde corren las aplicaciones, ¿sí? Pero claro, también tiene su reto, ¿sí?
He querido aquí representar un ejemplo de cómo una misma aplicación, en las diferentes opciones que puedes tener donde desplegarla, se parece o tiene un aspecto bastante diferente. Todas son todas casos de una aplicación de 3 niveles, con un frontal, un backend y una base de datos. Sin embargo, si yo la tengo en un entorno on-prem, tengo una tecnología concreta y una forma de trabajar. Si me voy a un cloud vendor, dígase Google, dígase Azure o dígase Amazon, empiezo a tener, seguramente desde el punto de vista de funcionalidad, los mismos recursos, pero con ciertos matices. De hecho, uno de los grandes retos de cloud, bajo mi punto de vista, es cuando trabajas en los elementos básicos, es la mejor opción. Es decir, si solo piensas en una máquina virtual, un almacenamiento y alguna cosa sencilla, es decir, un balanceador, los mismos elementos que tienes en un entorno on-prem, es fantástico. Ahora bien, ¿qué han hecho los cloud vendors para competir entre ellos? Especializarse y crear elementos especializados que hacen cosas, pero a su manera. De manera que, si tú en Amazon te vas a un Beanstalk o a un CloudFront, es decir, elementos de recursos de Amazon, es fantástico porque a lo mejor te dan, digámoslo así, empaquetado los elementos que necesitas, pero tienes que trabajar de una forma determinada. Tienes que utilizar unos comandos específicos. Y eso crea, primero, dificultad de acceso y segundo, cuando apuestas por ello, te puede crear una cierta dependencia, un vendor locking que te va a impedir luego moverte con cierta facilidad. Pero el valor es indudable, es decir, todo eso que antes te costaría hacer en un on-prem meses, porque compras las máquinas, configúralas, móntalas, administralas y ponlas a disposición, podrían ser meses. Esto lo puedes hacer en minutos. Es decir, en minutos puedes crear un entorno nuevo con todo lo que necesites, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, el aspecto tecnológico también hoy puede ser un problema a la hora de abordarlo en el ciclo de vida del desarrollo de un sistema, ¿sí? He puesto ahí en el medio los entornos por los que habitualmente suele pasar una aplicación y su ciclo de vida. Es decir, cuando el equipo de desarrollo trabaja en sus equipos, empieza por consolidarlo y agruparlo, consolidarlo en el entorno de desarrollo, donde se hace un tipo de pruebas. Cuando aquello está más o menos bien, se pasa a un entorno de integración, que es distinto, que está conectado, donde pruebo que mi aplicación que interactúa con aquella funciona correctamente y me responde de forma adecuada, que el tiempo de respuesta es el adecuado, etcétera, etcétera. Y de allí puedo pasar a un entorno de staging. Bueno, en casos poco peculiares, en mi compañía se utiliza este entorno, por ejemplo, para hacer una demostración o mostrar funcionalidades en modo beta al negocio, ¿vale? Y luego están los más convencionales, como puede ser un preproducción, que debe ser muy parecido al de producción, porque allí se espera que hagamos pruebas de rendimiento, por ejemplo, o que sea donde el negocio valida que lo que le entrego es lo que espera y que además el tiempo de respuesta es el que necesita, por ejemplo. Por lo tanto, el entorno de preproducción se espera que sea prácticamente idéntico, una réplica del entorno de producción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que tengas las aplicaciones de tu compañía en un escenario híbrido. Hoy es bastante habitual, no porque sea a veces parte de la estrategia definida, sino porque es un proceso de transición. Las compañías están empezando a moverse de aquel escenario hacia este lado del escenario, ¿sí? Y por eso muchas veces encuentras compañías que tienen un escenario híbrido fruto de su transición y transformación, más que una mera apuesta de decir, quiero tener un entorno totalmente... Bueno, es una opción, pero seguramente, digamos que el equilibrio entre la distribución, puedo tener agua on-prem por algunos temas todavía de seguridad, criticidad, que ya no es un problema los vendor cloud, pero puede ser parte de su estrategia, ¿vale? Bueno, en definitiva, bueno, he puesto allí también unos entornos donde hoy las aplicaciones suelen tener siempre una componente de movilidad. Es decir, una aplicación de negocio, antes Miguel Ángel nos enseñaba que su sistema tiene una aplicación móvil. Pues seguramente hoy la forma de llegar a los clientes es con un dispositivo móvil. Una aplicación que tienes que hacerles llegar de manera sencilla. Bueno, pues en ese sentido, los stores de Apple o de Google se convierten en entornos productivos donde desplegar parte de tus aplicaciones de negocio, ¿vale?
y por lo tanto son parte del escenario que también entra en juego. Bueno, pues ante este escenario, cierta gente hace ya unos años, allá por el 2007 u 2008, empezaron a hablar de esta grave disfunción que había en la comunidad de desarrollo. Es decir, el hecho de que los grupos trabajaran de forma independiente, enfrentada, muchas veces era una evidencia que los equipos pertenecían a organizaciones diferentes. Desarrollo dependía de una organización, operaciones estaban en otra organización, tenían responsabilidades distintas, tenían indicadores de rendimiento de performance independientes, encontrados, a uno le medían por una cosa y a otro, pero no había una cierta relación o coordinación entre todos ellos. Entonces empezaron a hablar, empezaron a haber conversaciones por internet, se crearon comunidades, gente que luego acabó escribiendo libros como el proyecto Unicornio o el Handbook de DevOps, donde venían a recoger un poco esas conversaciones y lo contaban como una novela para al final llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y las conclusiones eran que aquello tenía solución, digamos, aplicando unas ciertas prácticas y usando la tecnología, ¿vale? Es decir, para resolver la forma de operar de los equipos, para facilitar que los equipos participaran y coordinaran y colaborasen de forma transparente y que aquello fuera rápido y eficiente, pues había una opción y era empezar a trabajar con lo que se llamó finalmente DevOps. Inicialmente tiene un alcance que era cómo conseguir lo que era más evidente en aquel momento, que desarrollo y operaciones trabajaran juntos. O por lo menos no hubiera una barrera. Si veis alguna documentación de DevOps, siempre suele pintarse como punto de partida una especie de muro entre desarrollo y operaciones. Y siempre la viñeta de que el desarrollo le tira por encima del muro la aplicación de operaciones, la operación lo recibe, lo mira y se lo devuelve, ¿no? Bueno, pues DevOps inicialmente tenía ese ámbito, que era un conjunto de prácticas y el uso de la tecnología para automatizar las tareas del ciclo de vida, inicialmente involucrando a desarrollo y a operaciones. Al conseguir automatizar este proceso, estas tareas, digamos, manuales y el uso de la tecnología, lo que se conseguía es que ese ciclo de vida lineal se le retuerce y se le hace iterativo. Y por eso se le suele pintar el tema del DevOps como un ciclo de vida iterativo que acaba repitiéndose pues, muchas veces, lo que dure la vida de una aplicación. Una aplicación puede tener una vida de 1 año, 10 años, depende de cada situación. Bueno, punto importante. ¿Cuándo tiene sentido empezar a hablar entonces de este tipo de automatizaciones? Cuando la vida va a tener una vida, cuando la aplicación va a tener una vida muy dinámica. Si yo voy a hacer una cosa una vez y no lo voy a tocar en años, no me hace falta automatizarlo. ¿Para qué? Si no voy a volver a hacer lo mismo en esta aplicación, lo haré otra vez si tengo que hacer un cambio, añadir nuevas funcionalidades. ¿Por qué? Porque el ciclo se repite una y otra vez. Hay que programar otra vez, hay que probar, hay que empaquetar, hay que desplegar y hay que operar, ¿vale? Pero si solo alguna vez, no es rentable la automatización, ¿vale? Entonces, DevOps viene a romper esa disfunción entre desarrollo de operaciones y además, en el tiempo, acaba proponiendo la mediación de los que también participan en el proceso, que es calidad y seguridad, ¿vale? Entonces, por eso, de alguna forma, se dice habitualmente que DevOps, más que una tecnología, es una cultura, en el sentido de que es una forma de hacer usando la tecnología para automatizar y agilizar la construcción y entrega de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, cuando se empieza a adoptar esta nueva cultura, hay ciertos, no sé si atreverme a decir, paradigmas o principios o valores que van apareciendo y se van construyendo como parte de lo que podríamos llamar un manifiesto de DevOps. Aunque no hay formalmente un manifiesto de DevOps, como lo tiene a lo mejor la metodología ágil, pero aparecen ciertos valores o principios o paradigmas en los que siempre conviene tener en la cabeza cuando abordamos un tema o la implantación de DevOps. En primer lugar, todo es código, tal cual. Hoy por hoy, todo, o casi todo, es código. Es código la aplicación que construís como programadores.
Pero es código las pruebas que se hacen para probar la aplicación. Es código las tareas de operación que escriben los operadores para operar la aplicación. Pero es código también lo que utilizamos para hoy construir la infraestructura. Es decir, el famoso IAC, que es infraestructura como código, no es más que cuando despliegas o construyes recursos, máquinas, almacenamiento, bases de datos, en un vendor, en un cloud, es decir, un proveedor de cloud, lo que haces es escribir un código que al ejecutarlo te crea eso, es decir, interactúa con los servicios del proveedor cloud, las APIs o los elementos específicos y va creando los elementos de infraestructura. Crea un servidor, instala el sistema operativo, configura esto, ponle una base de datos, todo eso al final es código, ¿vale? Entonces, bajo ese punto de vista es donde tiene digamos, maximiza su valor DevOps, porque si es código, cuando ese código como tal siga este ciclo de vida, en sus tareas de construcción y despliegue se le podrá automatizar y por eso digamos que adquiere máximo valor. Segundo, como código que es, tiene que estar gobernado. Y eso significa que hay que saber lo que en cada momento tiene tu código. Hay que controlarlo. Ya luego veremos que hay que versionarlo y hay que gestionarlo para saber en cada momento lo que ese código tiene. Da igual que sea el código de la aplicación, el código de la infraestructura, el código, da igual. Todo eso debe estar gestionado y empezará a sonaros cosas como que debe estar gestionado bajo un proceso de configuración, gestión de la configuración. ¿Qué es eso de la gestión de la configuración? Pues es un proceso que establece que una aplicación en su ciclo de vida debe ir gobernada y todos los elementos de la aplicación deben estar gestionados e identificados por ese proceso de configuración, ¿vale? Limit to least privilege. ¿Qué significa esto? Pues que hay que controlar el uso de ese código o el acceso al código. Por tanto, hay que establecer un mecanismo de roles y privilegios que permitan a cada uno en el proceso acceder a lo que necesita, pero solo a eso, y no a lo que no debe poder acceder, ¿vale? El cuarto, posiblemente con el primero el más importante, automatizar. Esto va de automatizar, y automatizarlo todo, o todo lo que puedas, ¿vale? Es automatizar. Porque como decimos, la base del DevOps es automatizar. A mí cuando me preguntan muchas veces, ¿y qué es el DevOps? Yo digo, pues es aplicar unas prácticas y unas herramientas para automatizar tareas del ciclo de vida. Y luego veremos que no es la metodología ágil, no es no sé qué, no es. Tiene, digamos, su propio espacio y su propio cometido. Todo es observable. Esto tiene que ver con que todo lo que ejecutes, mira a ver qué ha pasado al final. Y recoge su log y analízalo, o que puedas analizarlo. La mejor información para saber cómo ha ido algo que se ha ejecutado y poder tomar decisiones de si requiere algún tipo de ajuste, mejora, etcétera, es mirar el resultado de lo que ha ocurrido. Es coger los logs y primero gestionarlos, almacenarlos y poder analizarlos, ¿vale? Y por último, como decimos que todo es código, pues digamos extender las prácticas DevOps a todo lo que puedas en el contexto de que todo es código. Por ejemplo, hemos dicho, DevOps empezó siendo automatizar y facilitar la relación entre desarrollo y operaciones, ¿vale? En la medida que metemos a otros actores como calidad o metemos a seguridad, de repente en el ciclo de vida, seguridad dice, oye, deberías ejecutar este tipo de pruebas. En cada momento, unas determinadas. ¿Para qué? Para asegurar que tu código, tu aplicación, está libre de riesgos. No tiene vulnerabilidades que cuando se pone en producción puedas sufrir un ataque y que aquello tengas problemas. Entonces te dice, tienes que hacer unas pruebas estáticas de código, tienes que hacer unas pruebas dinámicas en algún momento, etcétera, etcétera. Aplicar unas políticas. Entonces, cuando incorporamos a seguridad en el proceso, aparece el término de DevSecOps, que no es más que meter en el proceso a un equipo más, que es seguridad, ¿vale? Bueno, cuando se extiende y dice, bueno, pero operaciones, lo que hemos dicho antes, inicialmente hemos ponía foco en el desarrollo, fundamentalmente del código de la aplicación y su ciclo de vida.
Cuando metemos a operaciones en ese proceso de crear la infraestructura, que como decimos son una secuencia de comandos en ciertos entornos para ser generada, la infraestructura, aparece GitOps, que no es más que seguir aplicando las prácticas de automatización en el ámbito de los equipos de operaciones para la creación de la infraestructura y su configuración, ¿sí? Y luego ya cosas como decir Machine Learning o Blockchain o ciertos nuevos escenarios. En el caso de Machine Learning, por ejemplo, pues curiosamente, cuando lo analizas, tiene un ciclo de vida parecido al desarrollo de una aplicación. Es decir, los data scientists lo que hacen es diseñar o definir un modelo que no es más que un modelo matemático que en base a una serie de datos te permita predecir qué pasará en ciertas condiciones, ¿vale? Entonces, el científico de datos define el modelo usando lenguajes de muy diferente índole, desde Python hasta otros más específicos que incluso te los proporcionan los propios proveedores de cloud. Y podemos equiparar que cuando el científico de datos diseña esto y lo está construyendo y probando, lo está metiendo en un entorno de desarrollo, porque efectivamente ocurre algo así. Cuando lo tiene listo, lo pasa a un entorno, digamos, del desarrollo, donde prueba sus cosas, lo pasa a un entorno de preproducción o de entrenamiento, ¿vale? Y cuando ya lo tiene más o menos entrenado, lo pasa a preproducción para que el negocio lo valide, vea cómo de bien o mal se ajusta al modelo que espera y cuando está ok se pasa a producción. Si cuando se evalúa el entrenamiento realizado se ve que hay ciertos gaps respecto a los valores y tiene que mejorar, vuelve otra vez al ciclo de vida y vuelve a entrenar, que no es más que aportar más datos, ajustar algunos parámetros para que el modelo sea más óptimo y cicle el ciclo de vida. Bueno, pues en ese proceso, el pasar de un entorno a otro y ciertas tareas, aplicando las prácticas de DevOps, si lo automatizamos, aparece el concepto de MLOps, ¿vale? Luego, entonces, DevOps, prácticas, métodos, formas de hacer usando tecnología, herramientas para automatizar las tareas del ciclo de vida y que las podemos extender desde el propio desarrollo y entrega de operaciones hasta la seguridad o otros procesos operativos como pueden ser las operaciones o otros modelos como puede ser Machine Learning, etc. ¿Vale? Seguramente irán apareciendo más con el tiempo a medida que los escenarios requieran de esa ayuda de automatización. Se me está yendo el tiempo, hablo demasiado. Por favor, si tenéis alguna pregunta, comentario, duda, no dudéis en interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Es decir, sentiros totalmente libres. Vale, pues, entonces, ¿cómo funciona esto del DevOps? Pues, en primer punto, en mi opinión, a diferenciar es, no es una metodología de desarrollo DevOps, ¿vale? Las metodologías de desarrollo están en ese ámbito donde puede ser una metodología ágil, bien Scrum, bien Kanban, o puede ser una metodología tradicional. Bueno, eso te va a permitir guiarte en la forma de trabajar a la hora de desarrollar una aplicación. Si usas ágil, teóricamente lo vas a hacer más rápido, vas a ir entregando de a poquitos la funcionalidad. Si lo haces waterfall, pues llevará un tiempo mayor, ¿no? Hay ciertas circunstancias que te aconsejan o entorno que te aconseja una u otra, pero no deja de ser metodología para desarrollar una aplicación, un software, ¿vale? Entonces, dice, bueno, ¿qué es DevOps entonces? Pues DevOps lo que estamos insistiendo es un conjunto de prácticas que, sea cual sea tu modelo, tu metodología de desarrollo, te va a ayudar a automatizar. Nosotros, en mi empresa, hemos empezado a aplicar DevOps, curiosamente, porque era el nivel de madurez que había en un montón de aplicaciones donde el modelo de desarrollo era completamente waterfall tradicional, secuencial. Bueno, no importa, porque las tareas de compilación, las tareas de empaquetado, el despliegue, existen igual, sea cual sea la metodología. Entonces, lo importante es que lo que le lleva tiempo y lo que da o es origen de posibles errores por tareas manuales, lo elimines del proceso. Y eso es lo que te ayuda a hacer DevOps. Entonces, DevOps es el conjunto de prácticas que, en definitiva, se definen y construyen, y empiezan a aparecer términos nuevos como los pipelines, que no deja de ser otro código, otro programa donde pones una serie de tareas de forma ordenada para ir, digamos, automatizando de forma compasada prácticamente
al ciclo de vida de la construcción. Y esas prácticas se suelen agrupar, al menos nosotros lo agrupamos en estos 4 dominios, digamos, funcionales, ¿vale? Primero, el sistema de configuración, hemos hablado antes de él, y es, si estamos hablando de código, de aplicaciones que evolucionan y demás, es fundamental definir un modelo de gestión de la configuración de todo esto, ¿vale? Y ahora veremos aspectos básicos del tema. Es decir, para poder gobernarlo y controlarlo, saber en cada momento qué versión estoy utilizando, qué alcance tiene, es fundamental este tema. Luego tiene que ver todo con la gestión de los entornos y las pruebas. En el desarrollo de una aplicación, las pruebas son fundamentales. Luego, por tanto, el cómo gestionarlo y cómo automatizar, que es lo que le preocupa, lo que aporta DevOps. No es que vaya a hacer DevOps las pruebas funcionales, lo que hace es automatizar las pruebas que habrá que definir de alguna manera, con herramientas, pero lo que hace es solamente automatizar la ejecución. Habrá que hacer entonces, adicionalmente, cuando ya lo tenemos construido y probado, la gestión de las releases, es decir, cómo lo que vamos construyendo lo vamos preparando y liberando para ser ejecutado. Y eso es una release, una versión, que tendrá todo lo necesario para poder ser ejecutada. Y por último, la gestión de los entornos. Y ahí ya metemos también, desde la propia provisión del entorno, construcción automática de la infraestructura, hasta la configuración para que la aplicación que voy a poner encima funcione, ¿vale? Y aparecen entonces todo este conjunto de prácticas que lo que buscan es tener una entrega continua de la aplicación. Es decir, en definitiva, DevOps persigue el modelo de entrega continua. ¿De qué? Del producto final. Y por eso aparecen de forma, digamos, acompañando el ciclo de vida, prácticas como la integración continua. ¿Qué es eso? Pues permitir al equipo de desarrollo que de forma continua pueda automáticamente, de forma sencilla, repetir el proceso de compilación, que es la integración. Es compilar, meter las librerías, dependencias y generar un artefacto ejecutable en el entorno. Eso sería la integración continua. Si estoy repitiendo las pruebas una y otra vez porque aquello tiene fallos, corrijo, pruebo otra vez, es el testing continuo, es decir, el continuous testing. Si estoy entregando y desplegando de forma reiterada, pues aparece el continuous deployment. ¿Por qué? Porque estoy facilitando a que de una manera continua, sin esperar por nadie, pueda repetir el proceso de despliegue. Esas son básicamente las prácticas y, bajo el punto de vista del concepto que hay detrás de todas ellas, ¿vale? Entonces, el punto inicial y fundamental, el sistema de gestión de configuración. Y aquí, básicamente, lo que se trata es, pues yo diría, en primer lugar, si todo es código, tenemos que tener un sitio controlado. No podemos seguir teniendo el código en mi PC, en mi disco duro, en un pendrive, en mi Google Drive. Tienes que tener un sistema adecuado para gestionarlo. Y eso es un repositorio de código. Y además comenta que es un repositorio que permita controlar las versiones, los SVCs, sistemas de control de versión de código. Hay muchos en el mercado, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de las posibles herramientas finales, pero el primer punto es todo el código que hemos dicho antes, todo que es código, hay que dejarlo en un repositorio de código. Y por cierto, solo el código. No vayamos a caer en el error de también empezar a meter las imágenes que generamos a partir del código. Entonces estaríamos metiendo ahí un batiburrillo importante. Entonces, una vez que tengo el código allí, tengo que definir cómo lo gestiono, cómo lo versiono. Y aparece lo que llamamos el semantic versioning, que no es más que establecer un modelo de versión. Oye, la versión que empiezo ahora, ¿qué es? La 1.0.0. Puede tener 3 dígitos o 4. Según voy haciendo cambios, en función del impacto del cambio, salto un dígito en el tercer elemento, o en el segundo, o en el primero. Básicamente, ¿vale? Adicionalmente, el versionado semántico se compone de ese código versión y de una etiqueta, que es una recomendación y una buenísima práctica, que te indica en cada momento, es decir, dónde estás en cada momento del ciclo de vida. Si acabas de terminar el código por primera vez, si estás listo para hacer pruebas, si estás listo para ser validado por el negocio, si está listo para desplegarse en producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con eso definido, ya solo nos queda lo que es el flujo de cómo eso va a evolucionar en el ciclo de vida. Es decir, los repositorios de código es una tecnología JIT, fundamentalmente, que tiene un sistema de ramas. Es decir, ahí aparece que el código se va desarrollando sobre una rama de desarrollo y en función de la etiqueta, la versión y la rama por la que va
moviéndose el código, es la información que luego todos los pipelines de DevOps van a utilizar para decir, se ha disparado un evento de que el programador ha hecho un cambio en el código, lo ha hecho en la rama develop y tiene la versión tal y el tag tal. Con esa información el pipeline interpreta y dice, ¿qué tengo que hacer? Como está en desarrollo, tengo que compilarlo. Y entonces empieza el proceso de compilación. Bla, 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 bla. Y cuando termina dice, como estoy en la fase de desarrollo de compilación, tengo que pasarle unas pruebas unitarias y ejecutar la herramienta de pruebas unitarias. Y además, cuando termina, si todo ha ido bien, dice, pues cojo el artefacto, la imagen que he creado y la llevo a un repositorio de artefactos, que no es el de código, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el pipeline y por eso necesita esa información para que sea inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el fundamental, digamos, el paso fundamental de todo este proceso, porque si hablamos de automatizar, hay que normalizar. Y esto es lo que en definitiva supone, normalizar la forma en que desarrollamos y construimos las aplicaciones, ¿de acuerdo? Cómo gestionamos el código. Si cada programador lo hiciera de forma distinta, los pipelines que construyéramos serían imposibles o serían insostenibles, porque estaríamos cambiando constantemente la forma de trabajar del pipeline en función de la forma de trabajar el programador, ¿vale? Bueno, y luego, pues efectivamente la aplicación, cuando aquello crece, es un conjunto de componentes, aparecen las dependencias y entonces mi producto en la versión 1X será la combinación de un montón de componentes, cada uno de ellos puede ser que en versión distinta, porque tienen cada uno de ellos ciclos de vida distintos. Habitualmente la arquitectura básica puede ser, tengo un frontal, tengo un backend, tengo un API Gateway y tengo un Identity Server. Normalmente esa arquitectura conlleva 4 repositorios de código y cada uno con su ciclo de vida, ¿vale? Bueno, pues una que tenemos esto ya definido, y como digo que es la base para cualquier automatización, la normalización, el siguiente paso ya es, bueno, pues construyamos esos pipelines que me permiten automatizar las tareas. Y entonces, bueno, ¿y qué es un pipeline? Pues no es más que un programa, un módulo, un desarrollo, un software en el que se implementan las etapas del ciclo de vida de construcción, ¿vale? Y en que cada una de ellas generalmente se suele incluir las tareas que pretendemos automatizar. Por tanto, un pipeline no es más que un código, un software en el que definimos las tareas, la secuencia y una cosa importante, como decíamos, cierta información que le da inteligencia al pipeline y que permite digamos, tomar decisiones de he llegado aquí, ¿estoy en condiciones de seguir? Sí, adelante. ¿Que ha habido algún problema? Las pruebas unitarias no han sido correctas, no he alcanzado un nivel de calidad óptimo, hay vulnerabilidades, me paro. El pipeline se para, deja de ejecutar y manda un mensaje. Manda un mensaje que el equipo analiza y dice, pues tengo que corregir esto. Y así sucesivamente. Es decir, si pasas a parte, vas a la etapa siguiente, que sería la parte de testing, donde nuevamente llego a este proceso donde se ha compilado correctamente y demás, pues ahora empiezo a automatizar las pruebas que estén definidas. Las que tengas en tu compañía definidas, como parte de tu ciclo de vida, ya veremos usando algunas herramientas especializadas para ello, ¿vale? Lo mismo ocurrirá con la parte del deployment, que una vez que ha pasado las pruebas, digamos, del negocio o de rendimiento, etcétera, etcétera, el pipeline es capaz de, cuando viene ejecutado todo lo anterior, dice, bueno, pues además tengo que desplegarlo. ¿En qué entorno? En preproducción, en producción. Y por último, pues cuando despliega la aplicación estará además modificando los sistemas de monitorización para decir, oye, aquí tienes una aplicación nueva, una nueva versión, activa estos sistemas digamos, de supervisión. Entonces, bueno, pues el elemento siguiente del tema de DevOps es que las tareas que queremos automatizar se ordenan mediante lo que llaman los pipelines, donde se establecen y se estructuran las etapas prácticamente alineadas con el ciclo de vida, ¿vale? Y estas etapas que hemos creado y hemos codificado, pues finalmente dan lugar a algo como esto. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros tenemos implementado como pipeline, digamos, general o común, que luego personalizamos para cada proyecto, donde están todas las etapas, en el medio están las tareas, el flujo de ejecución y, como veis a la izquierda o a la derecha, van apareciendo las diferentes herramientas que para hacer cada tarea de forma especializada podemos utilizar, ¿vale? Entonces,
Que el programador, el equipo de programación, trabaja en su IDE, que es su Visual Studio, su Eclipse, lo que sea, en su puesto de trabajo. Bueno, perfecto. Pero estará dejando su código en el repositorio de código. Cuando ocurren ciertos eventos, el sistema está configurado para que levante un evento, una alarma, seguramente sonará un webhook y entonces dice, oye, ejecútate pipeline. Y el pipeline llegará y dirá, ¿qué tengo que hacer? Compilar. Bueno, como decíamos antes, ¿de dónde viene? ¿Qué información me aporta? ¿Tengo que compilar? ¿Tengo que probar? Y así sucesivamente. Con lo cual, el aspecto final de cualquier pipeline, cuando ya tienes cierto nivel de madurez, puede ser tan completo, tan simple como este. Lógicamente, cuando empiezas en DevOps, empiezas a empezar a adoptar las prácticas, no planteas un pipeline de esta complejidad. Empiezas diciendo, bueno, pues voy a automatizar la integración continua, es decir, la compilación y la generación de artefactos para luego poder desplegarlo. Y a lo mejor no puedes desplegarlo en ese momento todavía de forma automática porque no tienes las condiciones o no has alcanzado el nivel de madurez. Es un proceso que, como veremos luego, se suele seguir de defino el estándar, los fundamentos, empiezo a construir, lo empiezo a extender y según voy ganando madurez, voy ganando digamos, el nivel de cobertura de este tipo de cosas. Finalmente, como veis, lo que acaba ocurriendo es que acaba yendo o a un entorno de desarrollo, o a un entorno de pre, o a un entorno de pro. Y eso es la lógica que le aporta el pipeline. Elemento clave en todo esto, ese código que hemos generado es ejecutado por un elemento fundamental en DevOps, que es el orquestador. ¿Vale? El orquestador no es más que el motor que es capaz de leer ese código y ejecutarlo uno tras otro. Con lo cual, al final tenemos un sistema de normalización, que es la base que le aporta la inteligencia y los datos para que un pipeline que tiene un flujo definido, que decide en cada momento qué herramientas utilizar, es coordinado y gobernado por un orquestador. Y eso es todo lo que es DevOps, no es mucho más, ¿vale? Para que ese proceso sea sostenible y escalable, claro, esto estamos hablando de una aplicación. Imaginemos un entorno corporativo o empresarial donde tienes cientos de aplicaciones, cientos de proyectos construyendo aplicaciones. ¿Cómo consigues que esto funcione? Bueno, primero, si hemos normalizado, será un buen punto de partida. Si no hemos normalizado, va a ser un caos. Va a ser un caos, va a ser imposible, o vas a adoptar o apostar por una alternativa que es que cada equipo de desarrollo, perdón, cada equipo de proyecto haga su propio DevOps en definitiva, ¿vale? Eso es una alternativa. Nosotros, en nuestro caso, en un ambiente empresarial, atendiendo a varias compañías que forman el grupo y, digamos, alineado con una estrategia de transformación donde centralizamos la función de sistemas, etcétera, etcétera, pues apostamos por un modelo distinto donde hay un centro de competencia DevOps que es el que ayuda a cada proyecto a implementar esto. Y como está normalizado, pues finalmente todos tienen el mismo esquema. Entonces, para que esto sea sostenible o, digamos, sea óptimo, esos pipelines tienen que ser ejecutados de forma automática, lo hemos dicho antes. Para evitar, para conseguir realmente lo que buscamos, que es agilizar, no podemos esperar que haya que hacer algo manual con esto, sino que cuando el programador en su desarrollo hace su commit o hace su merge en la rama, se activa el webhook y dice, pipeline, ejecútate. Eso es decir que está automatizado y es que es capaz de ejecutarse de manera automática. No hace falta que alguien le dé la ejecución. ¿Puedes ejecutar un pipeline manualmente? Sí, pero en ciertas circunstancias, por necesidad determinada, por repetir algo y ver cómo cambia si le cambias un parámetro. Pero lo normal es que esto tenga la autonomía de la automatización. Segundo, que esté parametrizado. Si tus pipelines tienen que ser utilizables por un montón de proyectos, no puedes poner a fuego cosas básicas como el nombre del proyecto, el nombre del repositorio, la versión. Tiene que ser todo parametrizado, de manera que, como decíamos, cuando se activa ese evento, captura la información de contexto, de contorno, el pipeline la utiliza y actúa. ¿Tiene que ser inteligente? Bueno, hemos dicho antes que debíamos incorporar algunos elementos, digamos, como veis aquí estos puntos rojos, son elementos de decisión donde el pipeline, en base a lo que está ocurriendo en cada momento, toma decisiones. Continuar o parar, o hacer cosas diferentes, ¿vale? Y por último, disponible. Tiene que estar siempre accesible ante esos eventos o cualquier tipo de necesidad de ejecución manual o automática, ¿vale? Con lo cual siempre tiene que estar,
digamos, accesible por todos los sistemas de forma constante. No puede estar oculto detrás de un firewall o con un problema de conectividad, tiene que estar accesible, digamos, por todos los elementos a los que se pretende orquestar. Vale. Hemos dicho, desarrollamos los pipelines, ponemos los flujos y utilizamos herramientas. Entonces es cuando aparece el último, es decir, la parte tecnológica de DevOps. Para automatizar ciertas tareas, lo que hacemos finalmente es usar herramientas específicas que nos ayudan todavía a mejorar el resultado. Es decir, si tuviéramos que cada vez picar una prueba automática, pues seguramente nos llevaría mucho tiempo. Si usamos herramientas de automación de pruebas, pues aquello es, una que está definido el código de la prueba o la prueba en sí mismo, la herramienta es capaz de ejecutarlo. Entonces, el pipeline, siguiendo los pasos, invoca una herramienta que ejecuta algo. Cuando termina, devuelve el control y sigue, y así sucesivamente. Entonces, por eso, este es un ejemplo, no es exactamente el que tenemos en nuestra organización, pero es prácticamente el mismo, donde veis que para cada parte del ciclo de vida aparecen las herramientas clave. Cuando hablamos del código, aparece un repositorio Git, que es el repositorio de código, aparece, bueno, el IDE, que es el que puede utilizar en un caso determinado, depende de la tecnología, si trabajas en Java, o si trabajas en Python, o trabajas en C# o lo que sea, puedes utilizar un Visual Studio, o un Eclipse, o cualquier herramienta de programación. Jira que aparece porque, digamos que de alguna manera es importante ver un poco el conjunto y pensar que todos los puntos aquí están conectados, ¿vale? Entonces, cuando el negocio nos demanda una nueva solución, el equipo de desarrollo empieza, veníamos al principio, a planificar, de alguna forma recoge los requerimientos, diseña. Bueno, para este tipo de cosas hay herramientas específicas, como puede ser Jira, y es una herramienta de gestión de tareas donde, y sobre todo en ambientes ágiles, por ejemplo, digamos, permite o facilita a los equipos colaborar, porque defines los requerimientos, asignas tareas, se van informando, defines los casos de prueba, vas informando la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues igual que en esta etapa del ciclo de vida, aparecen herramientas a lo largo de todo ello. Herramientas de automación de pruebas, JUnit, cuando hablamos de Java, para hacer las pruebas unitarias y de forma, en el proceso de compilación, ejecutarlas, ¿vale? Si hablamos de una aplicación web para automatizar las pruebas en un entorno web, hablamos de Selenium. Y si hablamos, por ejemplo, de una aplicación móvil, donde también se pueden automatizar las pruebas en un dispositivo móvil, hablamos de Appium. Es decir, que elegimos una serie de herramientas acordes al ciclo de vida y que forman parte de tu ecosistema de DevOps, ¿vale? Bueno, este es un pequeño reto porque puedes encontrar algo como esto. Es decir, hoy en el mercado hay una explosión de herramientas para cada tipo de actividad, auténtica explosión. El proceso de selección o de apuesta por alguna de ellas, bueno, nosotros solemos empezar por mirar las digamos, herramientas open source que hay aquí, que dan cobertura a todo esto y suelen estar muy bien soportadas por las comunidades. Si en algún caso tienes un requerimiento más especial o más crítico, puedes pensar en una versión comercial, que las hay, para todo, ¿vale? Para todo. Con lo cual, parte del reto, bueno, de montar y tener éxito en la opción de DevOps pasa por elegir adecuadamente también tu ecosistema. Ahora, eso sí, conviene simplificarlo al máximo y conviene normalizarlo de nuevo. Si apuestas por una herramienta, siempre que tengas que hacer eso, esa herramienta, no en cada momento o en función del grupo de trabajo, una herramienta distinta. ¿Qué beneficios aporta esto? Pues la verdad es que de todo tipo. Primero, seguramente, de calidad. ¿Por qué de calidad? Estás reduciendo los errores. Si automatizas las tareas, te vas a equivocar menos en todo el ciclo y va a fallar menos los despliegues y vas a perder menos tiempo en recuperarte. Con lo cual, y seguramente el negocio lo va a recibir a tiempo y su percepción va a ser mucho mejor y va a estar más satisfecho, ¿vale? Y hay ciertas cifras que algunos informes, como DORA o de Puppet y demás, que son de cierto reconocimiento en el mercado, anualmente publican, y de mediciones de diferentes sectores industriales, o sea, de los negocios, industriales, químicas, banca, etcétera, digamos que los que alcanzan cierta madurez consiguen tipo de beneficios. Calidad, reducción significativa de errores, pero también tienes en agilidad porque reduces el tiempo de entrega. Todo lo que antes manualmente te llevaba un tiempo, ahora lo estás reduciendo al mínimo.
Por la parte de eficiencia, pues hay unas reducciones significativas en el coste de construcción y entrega, incluso en el coste del desarrollo, en definitiva, y así sucesivamente. Agilidad, eficiencia, calidad, productividad y sostenibilidad, porque te permite, de alguna manera, facilitar la vida de esa aplicación y darle, de alguna manera, más, o sea, prolongar su vida en el tiempo. Pero, desde luego, si montas un sistema de DevOps, como hemos dicho, inteligente, parametrizado, automatizado, etcétera, etcétera, digamos que tu productividad se va a disparar, porque no tienes que construir de cero en cada momento. Partes de un esquema y vas adaptando, ¿vale? Caso práctico, bueno, lo que hemos hecho en Acciona desde hace 3 años y pico, bueno, seguramente desde el segundo, porque el primero era quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y queremos ser de mayores, pues empezamos por definir y estandarizar, lo que hemos dicho antes. Primero, un ciclo de vida sencillo, que sirva como referencia y guía a todos los equipos de desarrollo. Segundo, ¿cómo etiquetamos el versionado semántico? Pues hemos multiplicado una serie de etapas en las que queremos hacer algo en cada una de ellas, ¿vale? Tercero, hemos normalizado los entornos en los que nuestras aplicaciones en su ciclo de vida de construcción pueden utilizar. Veníamos de un escenario donde, bueno, según cada caso tenían un entorno, dos, los llevan de forma distinta, a nivel corporativo se ha normalizado y no es obligatorio usarlos todos, pero si los necesitas, son estos. Y en principio no hace falta ningún otro más. Y por último, ese flujo de cómo la aplicación, en función de cada momento, de las ramas en las que está y demás, va a ir moviéndose por los diferentes entornos en su ciclo de vida, ¿vale? Que suele ser conocido como el JIT Flow, nosotros lo hemos llamado el Acciona Flow, pero que es derivado del uso de la tecnología JIT en el repositorio de código. Estructura de ramas, versionado semántico, etiquetado, pues el flujo de cómo promocionar el código por las diferentes ramas, etcétera, etcétera, para llevarlo a los diferentes entornos, eso es el JIT Flow. Estos elementos son los básicos de normalización, no hace falta mucho más, ¿vale? A partir de aquí, todo es cuesta abajo, porque ya solo es implementar y reutilizar cada vez más los pipelines que vas definiendo. Los pipelines que hemos definido tienen esta estructura. Lógicamente están, como decíamos, tenemos un template que de forma automática se genera en cada nuevo proyecto y se va personalizando. Entonces, para cubrir las diferentes etapas del ciclo de vida, hemos apostado por algunas herramientas. Como decíamos, para compilar Maven, o si estamos con... esto es una parte, no es todo, si estamos con los temas de .NET, Cesar, pues utilizamos Nugget, lógicamente lo que en cada caso necesitas. Para luego las pruebas en fase de compilación, pues primero, estamos pasando el SonarQube a todos los proyectos, a todos, de manera que empezamos por un nivel de evaluación para ver qué sale, y hacer la foto, y a partir de ahí, en función de la criticidad de la aplicación, fijamos un objetivo de calidad y se le aplica un perfil de calidad a cada proyecto. De manera que el pipeline, cuando ejecuta lo que decíamos antes de forma secuencia, si al ejecutar la prueba del sonar no alcanza el nivel de calidad, el pipeline se para y te dice, no has alcanzado la calidad. Y te dice los elementos que tienes que revisar para que aquello pueda progresar. Si no se resuelven, no progresa, ¿vale? Suena un poco fuerte, pero es la única forma de asegurar que cuando llegas al final del proceso, aquello está en condiciones de ser explotado. Bueno, para desplegar estamos en proceso de normalizar usando una herramienta que se llama Ansible. Todavía no estamos realmente usándola a pleno rendimiento. Estamos generando cada vez más, adoptando las nuevas arquitecturas de microservicios y demás, generando imágenes Docker que guardamos en un repositorio de artefactos y que cuando hace falta desplegarlo, desplegamos el Docker directamente, la imagen, el contenedor, bien en un clúster de Kubernetes o en un gestor de contenedores, ¿vale? Pero ya es algo que cuando se compila, si todo va bien, se genera la imagen y se genera el Docker, el contenedor, y se deja alojado en un sitio. Cuando luego pasa por los diferentes entornos, no repetimos la compilación. Si gobernamos nuestro código, sabemos que lo que pasó aquí, si no cambia nada y no ha ocurrido nada nuevo, aquí sigue siendo válido. Con lo cual, no repetimos la compilación una y otra vez, ¿vale?
Como decíamos, las pruebas de test, perdón, herramientas de test. Estamos usando a día de hoy Selenium para aplicaciones web y Appium para aplicaciones móviles. Y estamos valorando, y estas son open source, es decir, estas no cuestan en principio y es un tema importante. Sin embargo, no cubren ciertas necesidades como aplicaciones de escritorio, es decir, aplicaciones como SAP, que tiene un escritorio propietario, estas herramientas no lo cubren y necesitas ir a herramientas especializadas, comerciales, para cubrir ese tema, ¿vale? Más cosas. Bueno, y luego ya pues estamos usando primero GitHub como repositorio de código, Artifactory y JFrog para alojar las imágenes, los contenedores. Y estamos desplegando a día de hoy en los 3 entornos, ¿vale? Esto en este caso es el resultado del crecimiento orgánico de la compañía. Nos hemos encontrado que una compañía que hemos comprado en algún momento está usando Google Cloud y los otros están usando Azure y la estrategia de Acciona inicialmente en esta transformación era irnos a Amazon. Vale, pues entonces tengo una foto que con el tiempo irá cambiando, pero a día de hoy somos capaces de forma automática de desplegar en todos los entornos, ¿vale? Un caso particular son las aplicaciones móviles. Usando el mismo framework, el mismo pipeline, hemos sido capaces de automatizar el ciclo de vida completo de la aplicación móvil. Desde que crea el código, que está en su mismo repositorio que el resto de la aplicación, se le compila, se le firma con certificado específico si va a ser Android o va a ser iOS, y lo acabamos desplegando de forma automática en los stores. Directamente, es decir, en función de la audiencia para la que es la aplicación, si es para uso interno de empleados, para nuestros partners o para el negocio, para clientes externos, digamos que nuestros pipeline interpreta y son capaces de llevarlo a una plataforma como App Center, a Intune si es para dispositivos corporativos que fuerzan la instalación de la aplicación en el dispositivo del empleado, o los sectores públicos para el negocio, que puedan directamente los clientes bajarse la aplicación, ¿vale? Para que esto sea posible, ese orquestador que hemos seleccionado, que es Jenkins, hemos evolucionado una versión comercial de Jenkins, que es Cloudbees, y hemos implementado una arquitectura como esta. Como veis, los elementos a los que accede son los repositorios y directamente los pipelines que se ejecutan son ejecutados por este orquestador. Tiene una componente, digamos, una especie de consola central donde recibe todas las llamadas de ejecución de los pipelines y las distribuye. Es decir, da igual que el repositorio es único, todas las aplicaciones, más allá de donde vayan a ejecutarse, están ahí alojadas, con lo cual cada vez que hay un cambio, se automatiza el proceso y el pipeline dice, ¿y esta dónde va? Ah, esta va a Azure. Pues entonces, la consola, esa central que hemos implementado ahí en ese Azure, lo lleva a un máster, es decir, a un servicio del Cloudbees, que es la versión de Jenkins, que recibe ese pipeline y lo ejecuta. Y entonces es capaz de, con lo que dice el código, perdón, los artefactos, cogerlo y llevarlo a los recursos que están en Azure, que están preparados para recibir la aplicación. Si eso ocurre con Amazon, pues hace lo mismo. Y si ocurre con una aplicación móvil, lo lleva la aplicación móvil al store donde corresponda, ¿vale? Entonces, esta es la arquitectura que bueno, hemos llevado a los cero porque empezamos con algo mucho más sencillito, estamos con un máster de Jenkins en on-prem, en una máquina, y ahí, así empezamos, estamos definiendo el modelo y de ahí fuimos creciendo y hemos llegado hasta aquí. Bueno, una foto, esto es un ejemplo del último informe anual que hacemos de DevOps, un extracto donde decimos, ¿dónde estamos ahora mismo con DevOps? Pues, ¿hasta dónde lo hemos extendido? Pues son algunos flashes, algunos datos que reflejan un poco el nivel de madurez que hemos alcanzado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos casi 600 usuarios dados de alta en el ecosistema DevOps, 600. De plantilla en sistemas no llegamos a 200 en Acciona. Estamos incorporando incluso al personal externo con el que colaboramos en el desarrollo de aplicaciones, ¿vale? De hecho, la estrategia de Acciona en este contexto, la estrategia de sourcing es externalizar los desarrollos, se hace muy poco desarrollo interno. Pero al fin y al cabo sigue nuestra metodología, sigue nuestro modelo de DevOps y les damos de alta nuestras herramientas, ¿vale? Hay una pequeña distribución ahí, un poco de las compañías en las que damos cobertura, que son las compañías principales del grupo, ¿vale? Acciona Agua, Acciona Energía, Construcción, Corporativo y Servicios. Tenemos un repositorio único de código, donde tenemos a día de hoy más de 1.500 repositorios.
Un repositorio no es una aplicación suele tener varios, como decía antes, varios repositorios, pero bueno, estamos hablando de unas casi 300 aplicaciones, con lo cual la media puede ser de unos 3 repositorios por aplicación. En algunos casos puede ser 10 repositorios, en función de la arquitectura, en otros casos puede ser 1, ¿vale? Depende del tamaño. Pero tenemos a día de hoy como más de 1.500 repositorios creados y alojados en ese GitHub corporativo. Más cosas. Se ejecutan al año de más de 25.000 compilaciones. Imaginaros todos los equipos de trabajo de desarrollo, que son casi 100 proyectos de construcción de sistemas o de evolución de los mismos anualmente, que están constantemente cada equipo modificando y compilando, desplegando. Bueno, pues ese sistema es capaz de absorberlo y se ejecutan de orden de 25.000 compilaciones, que nuestra estrategia es compilamos y desplegamos al entorno de desarrollo. Por eso es el mismo número. Compilaciones y despliegues en desarrollo. Pero de todo eso, cuando llega al entorno de preproducción para que el negocio lo acepte, estamos hablando de más de 5.000 despliegues, que finalmente, cuando ha pasado el proceso, desplegamos en producción. Y hablamos de desplegar más de 2.000 veces una aplicación o una versión nueva de la aplicación en un entorno productivo, ¿vale? Eso da una idea del tamaño, de la complejidad, pero también del beneficio que aporta, porque si cada uno de esos despliegues lo midiéramos en tiempo que una persona necesitaría para hacerlo manualmente, pues la cuenta es muy sencilla, saldría un tiempo y un esfuerzo impresionante. Si no es con un mecanismo de automatización, sería inviable seguramente llegar a esos niveles de productividad. Abajo una foto de los elementos, bueno, como decíamos, usamos el Sonar y la orquestación con Jenkins. Lenguajes que estamos cubriendo, pues todos los que os podéis imaginar. Es decir, yo tenemos más de 30 lenguajes a día de hoy alojados en nuestro repositorio, porque cada negocio, cada proyecto puede tener diferentes... Es una parte en la que todavía no hemos llegado a... Bueno, seguramente porque la necesidad de una solución, un lenguaje le aporta más valor que otro, pues se elige una tecnología u otra. Bueno, como decíamos, para compilar los diferentes SDKs o librerías necesarias, las herramientas que estamos usando, los entornos, y estamos, como decíamos, desplegando en todos los cloud vendor que conocemos a día de hoy, ¿vale? Los principales. Eso es nuestro caso, nuestra experiencia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, decimos al principio, esto para nosotros ha sido un auténtico proyecto de transformación, porque hemos revisado la forma de trabajar de la gente, la forma de operar, hemos cambiado formas y hemos alineado a los grupos, hemos automatizado y de alguna forma ha cambiado un poquito, aunque no mucho, la organización. Ha aparecido un centro nuevo, que es el centro de competencias de la oficina, y con una media de 4 personas hemos hecho esto, ¿vale? Es decir, gracias a que defines un modelo, lo reutilizas y lo expandes, es posible dar cobertura a este tipo de necesidades con equipos reducidos. Otra opción es que cada equipo tenga sus capacidades. Bueno, pues eso requeriría que cada equipo tendría a alguien que tendría que tener los conocimientos para poder llegar a hacer esto, ¿vale? Los conocimientos realmente de DevOps no vienen de propio DevOps, vienen de los entornos o de las herramientas con las que tienes que interactuar. Lo decíamos al principio, si tienes que desplegar algo en el entorno de Azure o de Google o de Amazon, tienes que conocer cómo atacar un elemento para decirle, oye, levántate, ahí te paso esta aplicación, modifica tus parámetros para que consuma estos recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ese sería el gran reto, que en cada proyecto tendría que tener conocimientos específicos de este tema para hacerlo. Bueno, de forma muy resumida, nosotros lo abordamos como un proyecto de transformación, las fases habituales de un proyecto de transformación, que tiene que ver con, primero, como decía al principio, hicimos un levantamiento de dónde estábamos, cómo funcionábamos, qué tecnología utilizábamos. Ahí fue donde vimos que prácticamente nadie hacía pruebas unitarias en el código, por no decir nadie, que la documentación se hacía como se hacía, que el código a veces no lo teníamos nosotros, lo tenía el proveedor. Es decir, un escenario que es fundamental conocer para saber cómo abordarlo y definir un objetivo dónde llegar, ¿vale? Entonces, esa es un poco la secuencia del proyecto de transformación. Establecimos una serie de líneas de trabajo para abordar lo que decíamos, estos dominios funcionales del ámbito de DevOps, y sabíamos que iba a tener un impacto pues, en la cultura, en la organización, en los procesos que tuvimos que cambiar y, por supuesto,
en el performance, en el rendimiento y en la automatización, ¿vale? No me quiero meter mucho en esto. Aquí he puesto un detalle de qué aspectos en cada uno de estos dominios necesitamos analizar y poner foco, pero demasiado detalle. Y finalmente pues, lo adoptamos de manera faseada. Ese proceso de assessment, luego diseñar el modelo, empezar a implantarlo y extenderlo y demás, lo hicimos de forma faseada, de forma que al final recorríamos un camino como este. Simple. Definir los fundamentos, es decir, normalizar y normalizar tanto tu stack tecnológico en lo posible como tu forma de trabajar, empezar a implantar, extenderlo, por supuesto siempre con una visión de mejora continua, tomando realimentación de los propios equipos de desarrollo que te decían cosas que no iban del todo bien o que se podían mejorar, y finalmente a lo que aspiramos, por ejemplo, es que el propio sistema de automatización permita la autoprovisión de los entornos. Hoy cuando aparece un proyecto nuevo, pues nos hace una petición de servicio a esta oficina de DevOps y dice, necesitamos hacer un proyecto nuevo, necesitamos un repositorio, unos usuarios, bla, bla, bla. Bueno, pues ya que estamos automatizando toda esta parte, aspiramos a tener un autoservicio de estas capacidades, de forma que un equipo de desarrollo pueda llegar y diga, necesito un repositorio, necesito ciertos usuarios, estas herramientas, y que al dar la petición y al que la autorice, porque pueda tener un impacto económico, que el sistema sea capaz de autoprovisionar eso y dejárselo disponible al equipo de trabajo para que el mismo día o el día siguiente sea capaz de trabajar, ¿vale? Durante este proceso, no olvidar que esto es algo que aporta valor al negocio, por tanto, no olvidar nunca que esto no es un experimento que haces dentro del sistema, sino que esto es parte del negocio. Es una herramienta que el negocio necesita y que a la que el negocio te va a aportar un gran beneficio. En segundo lugar, como decíamos también al principio, esto hay que saber o establecer de alguna manera el objetivo al que queremos llegar. Es decir, y para eso es fundamental saber de dónde partes. Parto de este escenario, estas dificultades, estas limitaciones, pero tengo una compañía como esta, tengo este volumen de proyectos, tengo estos retos tecnológicos a los que voy a intentar resolver a lo largo del tiempo. Decimos que esto ha sido parte de un proyecto de transformación digital dentro de Acciona, donde otros grupos de arquitectura están normalizando las arquitecturas, la tecnología a utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es parte del proyecto. Estandarizar, normalizar procesos de tecnología, automatizar es la base y es el core de DevOps. Perseguir la entrega temprana, es decir, y aquí bueno, nos acercamos un poco a ciertos principios de las metodologías ágiles y es, oye, entrega lo antes posible, de forma que si tienes un error, detectarlo cuanto antes mejor, es decir, el movimiento que llama movimiento hacia la izquierda, ¿no? Es decir, si te equivocas, equivócate pronto, de forma que puedas reaccionar a tiempo y no detectes el fallo o el problema al final del proceso, ¿sí? Fomentar la mejora continua y, como decíamos, bueno, no pasa nada por fallar, no pasa nada por tener un error. Si lo detectas a tiempo y lo corriges a tiempo, entonces es lo que es esta frase un poco de abrazar el fracaso y aprender de él, ¿vale? Son de alguna forma los principios, el leitmotiv que de alguna forma debes seguir la adopción de un proceso de DevOps. Y esto es lo que he preparado para contaros. Me he ido un poquito en el tiempo, pero bueno. Y es el momento de que, no sé, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario? Valoramos la posibilidad de hacer alguna demo, pero bueno, como es tan amplio, pues básicamente tendríamos que ver cómo se despliegan las aplicaciones, o ver qué móviles tenemos desplegadas, pero bueno, si resulta interesante, pues podemos tener otra sesión donde hagamos básicamente esa parte más práctica de este tema. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, soy Alejandro Robles y mi pregunta era... ¿Se me escucha bien? Esto es un poco... ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, sí. Sí. Mi pregunta era ¿cuáles fueron los mayores retos a los que os enfrentasteis a la hora de gestionar el cambio empresarial dentro de Acciona? El cambio de cultura. A ver, es una pregunta clave de este tipo de procesos, efectivamente. Hay, digamos, como dos perspectivas. Una, que es yo creo la más importante, o de las más importantes, y es que esto sea parte del objetivo de negocio de tu compañía. Es decir, que esté sponsorizado. Para nosotros fue algo fundamental que nuestro CEO fuera el primero que dijera, y me acuerdo que cuando empezamos a hablar de este tema,
nos fijó un objetivo, fíjate que siempre hace ya 3 años, que era, oye, necesitamos tener un repositorio de código único, tener el código en nuestra, si es nuestro, lo tenemos que tener gestionado. Entonces empezamos por crear un repositorio donde empezar a decir a la gente, oye, ¿dónde está este código? No, tiene el proveedor, al repositorio. ¿Dónde está? No. Y además empieza a versionarlo la gente. Entonces, una parte importante viene de la sponsorización, del apoyo de que sea parte de objetivo estratégico. Por otro lado, tienes un reto que, como cualquier cambio, conlleva algunas resistencias, ¿vale? Resistencias del propio equipo al que le vas a aportar valor, pero de alguna forma puede intuir, primero, pierdo el control. Yo, equipo de desarrollo, en mi compañía pasaba al principio, el equipo de desarrollo era juez y parte, es decir, lo hacía, lo probaba, lo desplegaba y lo operaba. Y eso claramente no es una buena práctica, es decir, la segmentación de roles y responsabilidades es una buena práctica. Entonces, cuando le dices al equipo de desarrollo, no, primero llegó operaciones que dijo, no, si tú ya no lo vas a explotar, este cambio de transformación. Y ahí ya surgieron ciertas resistencias, pero bueno, era la ley. Cuando llegamos con DevOps, no queríamos que fuera una imposición, pero sí que era intentar expandirlo y empezar a adoptarlo de forma generalizada. Entonces, la primera resistencia era que los equipos, de 2 tipos, los que construían y hacían todo, que aunque no conocían esto, sentían que perdían el control, no creían en ello y entonces les parecía como, uff, no, yo ahora esto funciona porque lo hago yo así. Esa fue una resistencia. Y curiosamente, otra resistencia fue que en algunos casos, algunos equipos que habían empezado a hacer algo de DevOps, de forma autodidacta y demás, y que bueno, tenían cosas, pues fue una resistencia, y aquí sí que fue muy grande, de dejar de usar unas herramientas, tan simple como eso, y usar otras. Porque el concepto de los pipelines es el mismo. Pero el llevarlos a un escenario corporativo donde de alguna forma perdía otra vez el control, pues, ¿cuál fue ahí la estrategia? Durante algún tiempo les hemos dejado convivir. Bueno, había tanto por hacer que no merecía la pena gastar tiempo y esfuerzo en obligar a un equipo que ya lo estaba haciendo, le estaba funcionando, con lo cual no le aportaba su valor adicional, era hacerlo de otra forma distinta, pero bueno. Entonces, en ese caso la estrategia fue, ¿por qué no convivir durante algún tiempo? Acordabas con ellos un poco el roadmap y todavía hoy tenemos algún grupo que, bueno, tiene un nivel de especialización muy alto y siguen haciendo un poco. Es la que ya han adoptado ciertos temas corporativos, usan el repositorio, usan nuestro framework, pero hacen ellos sus propios pipelines, siguiendo el modelo, lo hacen ellos, lo gobiernan ellos y, bueno, y ahí está. Esas son, digamos, las principales resistencias que hemos tenido. Luego ya viene la propia de que tienes un escenario tecnológico muy diverso. Yo me acuerdo que estábamos en la época de Telefónica y teníamos un SIMO, no sé si vosotros sois más jóvenes, conociste lo que era el SIMO, que era una feria informática que había en Madrid, donde ahí en la feria, el parque ferial, se iba allí a ver las nuevas tecnologías y había pues todas las marcas. Bueno, pues muchas veces las compañías tienen eso, tienen una especie de feria o de escenario súper diverso, que es un gran reto también, porque claro, esto va de normalizar, simplificar. Entonces, desplegar en cada tecnología, Windows, Linux, en Prem, aquí, ahora en Amazon con un Vistol, ¿no? Con un CloudFront, ¿no? Con un Lambda. Eso es parte del reto también. Perfecto, gracias. Gracias. Buenas. Hola. Yo, como modo de comentario, ¿vale? Actualmente trabajo en un proyecto de DevOps, ¿vale? Y uno de los mayores impedimentos, así como tú has comentado, es como el enfrentamiento entre los equipos de desarrollo y, por ejemplo, QA. Ellos desarrollan su código, tienen que entregarlo al final del sprint y luego les pasas el sonar y les jodes, ¿vale? Por así decirlo, el desarrollo, los tests, porque tienen que cambiar el código. Y bueno, es una de las mayores peleas diarias que tenemos con los equipos. Nada, solo a modo de Curiosamente, en mi visión, DevOps viene a ayudar y a complementarse con una metodología ágil. Pues si lo haces manualmente, lo haces de forma ágil y entregas de forma rápida y tal, si encima le pones la automatización, como que aquello dispara y evoluciona. Pero nuevamente, el Scrum Master dice, bueno, depende del modelo que se siga,
Si yo lo tengo aquí en mi equipo y lo hace como yo veo y tal, vamos bien. Pero si no, me rompe la agilidad y eso hemos tenido alguna experiencia donde efectivamente me rompe la agilidad. Oye, bueno, yo veo la parte de calidad y DevOps y hemos también implementado un modelo de calidad y nuevamente pasaba lo mismo. Mientras las pruebas las hacía el equipo del proyecto y tal de Agile, vale, todo va bien. Cuando dices, ya, pero tienes que hacer estas pruebas y hacer estas evidencias, ya la cosa cambia, ya surge la resistencia. Y no te cuento si en un escenario de Agile le dices que tiene que generar alguna documentación. Ahí ya la batalla es total. Es decir, hemos tenido debates con los Scrum Master, con alguno, donde dice, es que la documentación no existe en la metodología ágil. ¿Cómo que no existe? Si tú entregas una aplicación que tiene que explotar un tercero y tiene que saber qué hacer si algo no va bien, tendrás que hacer un manual de explotación. Todo lo lean, todo lo sencillo que tú quieras, pero tienes que tener algo. Entonces, ese es uno de los casos que, curiosamente, donde más le aporta valor y que muchas veces se identifica una cosa con la otra, es donde más resistencia a veces los equipos te encuentras. Uno de los principios que nosotros, vamos, o por lo menos yo intentábamos aplicar es convencer a los equipos. Y por eso decíamos antes, bueno, tuvimos algún debate y tal, de apostar por unas herramientas, por otra, y al final dije, bueno, pues vamos a convivir. Mientras llegamos a un acuerdo de los elementos críticos, el repositorio no es cuestionable. Vale, y tal, venga. Pero la herramienta está, la que tú quieras. Y el pipeline, con el framework de corporativo y tal, vale. Entonces, uno de los mecanismos que seguíamos o que hemos seguido para acabar subiendo a estos equipos es mostrarles el valor que les aporta. Es decir, convencerles, no imponerles, porque si le impones, estás constantemente en resistencia, debates, discusiones, la búsqueda constante de un problema, un error, ¿ves cómo no funciona y tal? Esto lo hago yo mejor, no sé qué. Entonces, uno de los temas es mostrar el valor de DevOps. Nosotros cuando empezamos en Acción hace 3 años, pues la verdad es que era una especie de viaje a lo desconocido. Tú imagínate empezar de cero, con equipos de desarrollo súper consolidados, cada uno con sus prácticas, cada uno con sus proveedores, su forma de trabajo, y de repente llega alguien y dice, no, todos por aquí. Pues aquello, todavía hay algún grupo que no sigue el modelo, básicamente. Pero bueno, yo creo que los números hablan por sí mismos y el impacto habla por sí mismo. Entonces, al final se ha convertido en el mejor aliado para que la gente se suba. Cuando ve que el de al lado dice, coño, esta gente despliega de esta forma y le funciona y tal. Entonces ya mira así un poco, oye, ¿por qué no probamos este tema? Hacemos un piloto y tal, mira, un piloto. Pegamos un piloto y acaba entrando casi a petición propia. Desde luego, los nuevos proyectos, a día de hoy, vienen demandándolo. También es verdad que, como parte de nuestra estrategia, hemos establecido que cuando sale un proyecto al mercado de desarrollo, le decimos al proveedor en la RFP 2 cosas. Que tiene que ser un modelo de calidad, que es el nuestro, y usar nuestras herramientas, y tiene que ser un modelo de voz, que es el nuestro, y usar nuestras herramientas. Es una condición que hemos establecido para que cuando llegue un proveedor no sea nuevamente otro problema y tal, sino, oye, ¿tú juegas con nosotros? Sí, pues así. Cuando llega el proveedor, está llamando a la puerta. Oye, necesitamos el repositorio, que des alta a usuarios. Con lo cual, yo creo que la asistencia viene de lo que ya estaba, pero de lo nuevo, al contrario, viene ya pensando en eso. Y o lo haces a su forma o se lo haces tú. Pero viene ya pensando en DevOps. Gracias. A ti. Otra pregunta. Pues yo hago la mía, que tenía ganas. Por favor. Has comentado, no mal, que el modelo, la estructura que hacéis es que hay un equipo de DevOps que, digamos, guía, ayuda a los diferentes proyectos. ¿Este modelo pensáis ya dejarlo estático? ¿Evolucionará a otro? ¿Imagino en un futuro donde la cultura de DevOps esté tan integrada donde este equipo ya no haga falta? Bueno, en nuestro caso yo creo que, bueno, seguro que evoluciona, porque todo esto evoluciona siempre. Sí que hemos ido viendo en el tiempo que había sido una buena apuesta, es decir, lo que decía al principio, con un equipo de 4 personas, en algún momento 3, en algún momento 5, hemos sido capaces de hacer esto. Claro, eso tiene que ir asociado a algo más, es decir, tienes que definirlo como un servicio.
Y ese servicio tienes que tener un compromiso. Es decir, si tu proyecto le dices, oye, tú cuando vengas a desplegar en desarrollo, yo me comprometo a entregarte el pipeline de desarrollo en 8 horas. La gente dice, pues para adelante. Si luego llegas y lo cumples, todo bien. Entonces, al final no hay una frontera física, es decir, no somos un silo dentro de la organización. De hecho, cuando creamos los pipelines, lo hacemos conjuntamente con el equipo de desarrollo o en de operaciones. Estamos todos los días teniendo debates con ellos de cómo evolucionar el modelo, porque, es decir, esto no evita o no diluye o no cambia las responsabilidades. Es decir, la responsabilidad última de despliegue es de operaciones. ¿Y él qué hace? Se preocupa de que aquello salga bien. Porque si falla el despliegue, le van a mirar a él. Y luego puedes diagnosticar que el problema ha venido de que estaba el pipeline mal o tenía algún problema de conexión o tal. Pero de entrada, cuando una aplicación, un despliegue falla, le llaman a él, a operaciones. Lo mismo que si en el desarrollo algo no funciona funcionalmente y surge un defecto, le llaman a él, no nos llaman a DevOps. Entonces, cuando nosotros construimos los pipelines, lo hacemos conjuntamente con los equipos. Y según la etapa, con desarrollo, con operaciones o con calidad. Hemos acabado de implementar este framework de automación de herramientas para las pruebas, de manera que cuando se automatizan las pruebas, el equipo de desarrollo de testing define las pruebas en base a los criterios de aceptación de la historia de usuario que han definido los equipos de Ágil, y el sistema es capaz de descargarse esas pruebas definidas con Cucumber, en este caso, construir el código de prueba y ejecutarlo. Y el resultado te lo devuelven al repositorio de Jira, que es donde están los casos de prueba definidos. Entonces, eso lo hemos hecho con el equipo de calidad. Con lo cual, digamos que no es un modelo en el que creas una isla y tú estás en la Torre de Marfil y vas repartiendo. No, es un modelo de colaboración bastante estrecha. Lo que pasa es que no tienes o no te puedes permitir el tener dedicado full time un especialista de DevOps en un proyecto cuando realmente su participación o aportación es en momentos puntuales del ciclo de vida. Entonces, a veces hemos tenido algún reto con algún equipo ágil, porque decía, no, es que tiene que ir todos los días a las dailies, tiene que estar todos los días en el proyecto, tiene que estar. Pero bueno, ¿pero para qué? Si una vez que te hemos montado el pipeline de despliegue o de compilación en todos los entornos, ya no tiene que hacer nada de DevOps. Es decir, tienes el pipeline, si cambia algo nuevo o tienes que hacer algo nuevo, vale, pero si no. Entonces, el modelo sin duda evolucionará, seguro, porque evolucionará, pero más porque vayamos incorporando nuevas cosas que a día de hoy no tenemos. Pero como modelo, en nuestro caso, yo creo que desde el punto de vista organizativo cambiará relativamente poco. ¿Una cuestión más? Hola, sí, mi pregunta es, ¿el DevOps solo puede empezar a partir del código? ¿No puede haber una parte automatizada de captura de requisitos, de entrevistas con clientes, etcétera? No te he entendido bien la pregunta, perdóname. Sí, si el DevOps solo puede empezar a partir del código. Bueno, es que si no hay código, DevOps... No hay una forma de automatizar captura de requisitos, especificación, formales. Ya son cuestiones un poquito diferentes en mi entendimiento. Es decir, para facilitar y apoyar estas tareas de registro y tal, sí que hay herramientas, pero siguen siendo tareas manuales. Es decir, alguien tiene que escribir, bien sea el product owner del negocio o bien sea el equipo de desarrollo, tiene que definir los requisitos funcionales para implementar. Ahí no sé si se puede automatizar algo de alguna forma, más allá de tener una herramienta que le facilite y la agilice. Es verdad que puedes tener templates, puedes tener cosas, pero esa parte yo creo que es difícil de... Vamos, yo por lo menos no identifico eso. DevOps aparece en automatizar, bueno, todo lo que se pueda de las tareas del ciclo de vida. Si hay una tarea que se pudiera automatizar, seguramente ahí entraría. Pero esa parte en particular de la captura de requisitos, es que aquí tiene que contarlos. Y aquí tiene que registrar de alguna forma y de una manera ordenada. Es decir, en las metodologías ágiles, los requisitos, el backlog se define con el product owner y se va definiendo en ese momento y vas definiendo los criterios de aceptación, que son la base para las pruebas, y eso tiene que hacerlo alguien manualmente. Yo, en esa parte, no veo que nos estemos pensando todavía
si hay opción de automatizar. Vale, gracias. Bueno, pues Fabriciano, muchísimas gracias. Ahora es cuando la matan. ¿Sí? Ahora es cuando la matan. La pregunta, o sea, vamos a ver. Yo creo que lo que has contado es tremendamente interesante, pero la pregunta, vuelvo a la pregunta que hacíamos en la comida. ¿Cómo se puede implantar esto? O si esto se ha podido implantar en una empresa porque de alguna forma el negocio de Acciona no es la tecnología y al hacerlo es aglutinar y no tiene aspiraciones tecnológicas, básicamente. O sea, yo creo que también ha ayudado el mundo del cloud para decir, me deshago de los data centers. Creo que también ha ayudado el que habéis estandarizado y, por lo tanto, que lo hacemos desde el punto de vista corporativo y vamos ordenando los temas. Pero cuando la empresa es tecnológica, como la que tú y yo estuvimos, creo que las dificultades serían tremendamente mayores. Cuando digo tecnológica es telefónica. Sería tremendamente más complejo. ¿O no es tu opinión esa? A ver, siempre ha habido un argumento en el sentido de que ha habido un debate en la comunidad de sistemas en la que se hablaba de si el IT, en general, en un negocio donde no era su core, ¿qué rol tenía que tener? ¿Vale? Y a medida del tiempo, a lo largo del tiempo, esto ha ido cambiando. Se ha llegado a decir que el CIO debía ser un poco como el líder de transformación que empujara el negocio. La verdad es que tiene que vivir el negocio. Es decir, cuando Acciona decide que tiene que abordar un proceso de transformación, como decíamos, piensa que tiene negocios de energía, tiene parques eólicos, fotovoltaicos, que construye y explota. Y hay muchos sistemas IoT que están mandando señales, pero está controlando la producción energética, etcétera, etcétera. Gestiona la comercialización. Entonces, de repente, para todo eso hace falta soluciones tecnológicas. Si vamos a agua, tiene negocios de explotación de plantas depuradoras, desalinizadoras, gestión de servicios de agua, y hay mucha tecnología por detrás también. Si vamos al ámbito de construcción, se están haciendo proyectos de carreteras en Noruega, en Polonia, hay proyectos de puentes y de ferrocarriles, por ejemplo, de metro en Brasil. Para llevar todo esto a cabo hace falta soluciones tecnológicas. No se puede ir con una escuadra de cartabón debajo del brazo. Entonces, al final, quien realmente demanda esta necesidad es el negocio. Es decir, de donde sale la decisión de transformarse es del negocio o debe ser del negocio, porque si no parecería que es parte de los que yo pienso que en su momento pudo pasar con las áreas de TI es que eran muy egocéntricas, es decir, definían su propio futuro, ¿no? Y pensando en lo que ellos necesitaban y no en el negocio. Para mí esos procesos poco a poco iban muriendo. ¿Por qué? Pues porque el negocio, cuando le pides presupuesto, dice, ¿y esto para qué es? Ah, para que quieres que las máquinas sean de color verde y tal y cual. Y a mí, ¿qué me aporta? Nada. Fuera, no hay presupuesto. Entonces, es diferente cuando el negocio dice, oye, a ver, yo en energía, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero producir energía verde, sostenible? Tengo que hacer todo esto. Apostar por este tipo de parques, invertir en este tipo de cosas y los sistemas y tecnología que me ayuden a conseguirlo. Y ahí es cuando de ese planteamiento de negocio surge el plan de transformación que encomiendan, en este caso, en su momento había un director de innovación y tecnología, donde estaba TI, y ahora dirigente es TI, y entonces de esa demanda surge este proyecto de transformación. En ese caso, todo va bien. Por supuesto, tienes que entregarle resultados y valor, pero yo creo que es el camino adecuado. Con lo cual, bueno, efectivamente, el core de Acciona, por ejemplo, no es la TI, y de muchos negocios, no es la TI. Sin embargo, hoy la TI o la tecnología se convierte en una herramienta imprescindible para poder salir adelante. Si no la utilizas de forma adecuada, vas a tener muchos problemas. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, DevOps viene a contribuir a que esa tecnología se adopte de forma rápida y te entregue los resultados de forma rápida, eficiente y con calidad. Por eso digo que puedes adoptar una metodología ágil, puedes hacer no sé qué,
Si todo eso al final no se lleva a que el resultado que tú le entregas al negocio, para su negocio, es algo que cumple expectativa, que se ajusta al plazo que necesita para ser competitivo y tiene un coste razonable, aquí no va a ir. Entonces, en nuestro caso ha sido así. Y yo creo que finalmente en muchos casos es algo así. Es decir, aquella época en la que los CEOs de sistemas definían su propio futuro y cómo transformar el data center y tal. Es que la transformación tecnológica no era transformación de negocio. Claro, las cosas han cambiado mucho, pero efectivamente yo creo que hoy por hoy raro es el caso que la transformación digital surge de TI para TI. Normalmente se espera o es conveniente que venga del negocio. Luego tengo otra pregunta, otra reflexión. Los proveedores que desarrollen para Acciona utilizan la, llamémosle, metodología de DevOps que Acciona ha implantado en su negocio. Eso no significa que se está acotando y la entrada de nuevos proveedores se está limitando. Imagínate un proveedor que viene con su DevOps, su metodología de DevOps, debajo del brazo. ¿Qué hacéis con él? La realidad que nosotros estamos viviendo es que no limita. Curiosamente, cuando hay menos resistencia es cuando el proyecto lo lleva a un proveedor. En otra cosa, porque le dices cómo quieres que lo haga. Y hoy por hoy los proveedores, si tú no les dices, en el ámbito de DevOps en particular, si tú no le das un modelo a seguir, generalmente tienen el suyo. Y a veces la dificultad ha sido de decir, oye, es que no, es que queremos que sea así. Y tiene un proceso de adaptación, pero que, insisto, en el ámbito de DevOps, si está bien modelado, bien implementado y está bien gestionado y sostenible, digamos, el giro o la adaptación a este modelo es cuestión de días. Es decir, un equipo que haga DevOps usando un repositorio, que tenga un Gflow, el que sea, con una normalización y use un orquestador tipo Jenkins, le va a dar igual hacerlo de una forma en su empresa que en una forma un poquito distinta en otra empresa. Los conceptos son los mismos, la tecnología es la misma, la forma. Otra cosa es que en su empresa esté atacando, como decía al principio, unos elementos de infraestructura distintos que en el otro. Pero la forma de trabajar, de construir en Jenkins un pipeline es la misma en todos los sitios. Puedes tener un modelo distinto. Yo creo, en nuestro caso, lo que yo veo es que los proveedores, cuando vienen los proyectos nuevos, son los que menos resistencia nos plantean a la hora de adaptar el modelo de DevOps. Muchas gracias por la exposición y cogemos el guante de hacer la demo. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por vuestra asistencia y participación y espero que os haya gustado.